Les voy a mostrar cómo hacerlo de manera intensa. Ahora, ustedes están orando en lenguas, ¿verdad? ¿Están orando en lenguas? Cuando ustedes hacen oración en lenguas, aquí han estado orando en lenguas durante 1 hora, o quizás han estado aquí durante 1 hora y media. Y después de eso, cuando salgan, algunos de ustedes sentirán una emoción diferente. ¿Puedo estar aquí? ¿Pueden ver todo esto aquí? Sienten que después de orar en lenguas aquí, durante aproximadamente 1 hora, la presencia de Dios llena todo su cuerpo. ¿Lo sienten? Entonces, en este momento, sienten que si salgo y pongo mis manos sobre alguien, la gloria de Dios fluirá poderosamente a través de mí. Si no lo sienten, deben revisar nuevamente su hora de oración en lenguas. No digo que tu visita a Corea haya estado mal, pero voy a hablar sobre un atajo que les puede ayudar a avanzar más rápido. ¿Qué es eso de ir más rápido? Una forma de acelerar rápidamente mi relación con Dios. Cuando están orando en lenguas, piénsenlo por un momento. Cuando dicen rascalalara, están entregando su boca y su carne a Dios, y también deben entregar su mente al Espíritu Santo para que todo fluya juntos, ¿verdad? Así es como sale rascalalara, pero tienen pensamientos que rondan en su mente cuando están orando en lenguas. ¿Están pensando en eso? Estoy orando en este momento. A veces surgen esos pensamientos, ¿verdad? Cuando están orando en lenguas, no. Necesitan entender todo el significado. Entonces, estoy orando en este momento. Cuando piensan, casi siempre surgen pensamientos mentales como mis preocupaciones, mis ansiedades, lo que deseo, lo que le pido a Dios, si todo está yendo bien. ¿Están teniendo esos pensamientos? Cuando empiezas a orar en lenguas, piensas, hoy debo orar por mi hijo. Empiezas a pensar en la cara de tu hijo y dices, rarararara, ¿verdad? Luego piensas, necesito dinero el próximo mes. ¿Mi mamá no está enferma? Cuando pienso en mi mamá, todo se cumplirá, ¿no? Cuando pienso en mi mamá y sigo orando, todo se va a cumplir como quiero. Puedo darme cuenta, estoy orando, ¿verdad? Puedo darme cuenta de que estoy orando, ¿verdad? Pero mientras no tenga una interpretación perfecta, sus oraciones pueden salir diferentes de sus pensamientos y de lo que están orando. Entonces, al final, esta hora de oración no es en vano, pero no es una oración que realmente les permita elevarse espiritualmente de alguna manera. Puede convertirse en una oración repetitiva. Mi cuerpo puede estar sentado y seguir diciendo rascalararara, pero puede convertirse en una oración que busca mi propia voluntad. Así que especialmente cuando oramos en lenguas, todo lo que está en mi oración en lenguas se interpreta completamente. Entonces, está bien. Uno puede seguir orando mientras recibe esa interpretación por sí mismo, pero no puedo interpretar en esos momentos. Lo que deben hacer es pensar únicamente en el Señor. Ustedes piensan únicamente en el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué fenómeno ocurre? La presencia del Señor comienza a entrar en ustedes. Cuando oras con fervor y anhelas al Señor en lenguas, la presencia entra y tu espíritu se abre. Entonces, en algún momento, sin darse cuenta, uno entra en el portal del Espíritu. Esto es realmente orar al Señor con el Espíritu, concentrándose. Cuando oran en inglés de esta manera, la presencia que sienten es completamente diferente de la presencia que experimentan al orar durante 1 hora. Entramos en la oración del Espíritu. Entramos en el mundo de las circunstancias espirituales. Entonces, la oración en lenguas espirituales y su velocidad cambian. Algunas personas pueden ser rápidas y luego disminuir la velocidad. Algunas personas lentas pueden volverse un poco más rápidas. Algunas pueden volverse más suaves. Algunas pueden volverse más tranquilas. No lo sé. Pero no, sale demasiado fuerte.
Hay oraciones fuertes y en lenguas. Al orar en lenguas por 20, 30 minutos, mi espíritu se abre. Pero a través de la puerta abierta en este mundo espiritual, es decir, si he estado orando en lenguas durante unos 20, 30 minutos, concentrándome en el Señor, de manera tranquila y lenta, en ese momento el espíritu dentro de mí se abre. En ese momento entramos bajo la sombra de las alas de Dios. En ese momento, Satanás no puede entrar allí. Entramos y oramos en el regazo de Dios, completamente atrapados por el Espíritu Santo. La oración en lenguas se transforma cuando está atrapada en el Espíritu de Dios, cambiando su nivel por completo. Oramos por cosas que se realizan en el cielo. Si mientras oro en lenguas pienso en mis deseos, como mañana tengo que hacer el examen de ascenso, esa oración podría requerir 1 año para cumplirse. Pero cuando oran en el Espíritu, bajo la sombra de Dios, las respuestas son más rápidas. La calidad cambia, el nivel cambia y comenzamos a orar por cosas que se realizan completamente en el cielo. Si no es así, y cuando oro en lenguas, sigo pensando en lo que deseo, como mañana tengo que hacer el examen de ascenso o tengo que hacer esto mañana, con un poco de preocupación y mis propios deseos. Esa oración podría requerir 1 año para cumplirse, pero cuando oran en el Espíritu, bajo la sombra de Dios, las respuestas llegan más rápido. El tiempo en que lo que se realiza en el cielo también se manifiesta en la tierra se acorta considerablemente. Ustedes tendrán experiencias sorprendentes. El tiempo en que lo que se realiza en el cielo también se manifiesta en la tierra se acorta considerablemente. Entonces ustedes tendrán experiencias sorprendentes. Así que cuando oran, han dedicado un tiempo valioso para estar aquí. Podrían estar descansando en casa, pero decidieron venir aquí. Entonces vinieron aquí porque no saben orar en casa durante este valioso tiempo, pero vinieron aquí en este valioso tiempo. Entonces sigan buscando eso. Así que al principio, cuando estoy en casa, busco tener ese encuentro a solas con Dios en mi habitación. Pero cuando vienen aquí, al principio, puede ser difícil porque hay otras personas a mi alrededor y eso puede interrumpir esa conexión. Pero si ustedes siguen concentrándose, comienzan a separarse lo que está a su alrededor, sin importar quién esté al lado o qué digan. Así que al concentrarme en mí mismo, mi alma se enfoca completamente en Dios. Así el espíritu, mi alma y este cuerpo se separan y el espíritu se abre. Cuando el espíritu se abre, comienza una profunda oración y así la presencia se vuelve increíblemente poderosa en ese momento. Sin que uno se dé cuenta, su espíritu ya está en la presencia de Dios. Se dice que entramos en el lugar secreto del Altísimo. Eso es lo que es. ¿Cómo podemos entrar en el lugar secreto del Altísimo? En el primer párrafo del Salmo 91 se dice que entrar en el lugar secreto del Altísimo significa que, sin importar dónde esté, mi espíritu entra en su abrazo. Ahí, cuando oramos, nuestro espíritu se abre por completo. Y así realmente, de manera poderosa, cada uno tiene su propio Espíritu Santo. Estoy siendo guiado por mi Espíritu Santo, pero si este es un espacio así, ¿qué pasaría? La guía que reciben varía de persona a persona. Hay personas que se concentran intensamente en estar solas, las personas que constantemente desean estar solas y concentrarse en Dios, comienzan a separarse de manera habitual. Así que en la última clase especial de Josiah Mills, Charlie Shampoo estaba sentado al frente y de repente se desmayó en algún lugar y no pudo levantarse por un buen rato. Sin importar quién esté presente, uno puede concentrarse y entrar en el lugar secreto de Dios. Tenemos que entrenarnos constantemente para que el fuego de Dios y nuestro espíritu se conviertan en uno. Así que para hacer ese entrenamiento, las lenguas, de manera similar a cuando dejas encendido el motor de una motocicleta, se convierten en un hábito que se queda en el cuerpo hasta que decides apagarlo. Y así, con mi propia voluntad, digo que rezo en lenguas durante 2 horas al día. Rezo en lenguas durante 5 horas al día. Así, aunque uno acumula su propia justicia y reza en lenguas, en realidad no ha tenido un encuentro ardiente con Dios, ni ha entrado en ese lugar secreto.
Simplemente su cuerpo y alma se han desarrollado de tal manera que, de forma habitual, lo hacen como si fuera algo normal. Si miramos a los jóvenes de hoy en día, vemos que pueden escribir en la computadora sin siquiera mirar la pantalla, y aún así lo hacen muy bien. Es el mismo fenómeno. Por eso, durante el tiempo en que me encuentro con Dios, no deberíamos orar de esa manera. No deberías venir aquí y estar revisando el teléfono un poco, luego ir a tomar algo y sentarte de manera despreocupada, como si hubieras hecho algo. No puedes hacer eso. Es mejor no venir, es mejor ir a casa y descansar. Aunque vengas y te sientes a orar durante 1 hora, tengo que encontrarme completamente con Dios. Así que cuando salgan, no deben saber si están dentro de sí mismos o fuera de sí mismos. Demasiado frío. Así que cuando ustedes vayan, la gloria de ustedes se desata por donde quiera que vayan. Pero si vienen aquí, hacen algo y luego se van como si hubieran cumplido con una tarea, diciendo, Dios, definitivamente iré el domingo a las 11. Si hacen esto, no habrá ningún cambio espiritual en ustedes, ni ninguna mejora en sus vidas. Simplemente vivirán como estudiantes que han terminado su tarea, y así es como se acabará su vida. Simplemente vivirán como estudiantes que han terminado su tarea, y así es como se acabará su vida. Siempre deben esforzarse por concentrarse más y tratar de elevarse al reino de Dios como un águila que vuela alto. Para lograrlo, incluso si te sientas durante 30 minutos, debes dejar de lado tu propia voluntad. ¿Saben de qué estoy hablando? Como si hubiera entrenado. Durante 3 horas con mi propia voluntad. Esto es, como un niño. Las personas que acaban de aprender a orar en defensa, hacen esto. Con este don de lengua, debes controlarte. Es una conversación profunda. Al orar, esto de alguna manera es una conversación muy profunda que estamos teniendo hoy al orar en lenguas. Debes ser capaz de controlar tu propio espíritu. Debo ser capaz de salir de ese espíritu y también de entrar en él. Y mientras oro en lenguas, debo poder entrar o salir de ese portal lleno de presencia, con mi alma y mi espíritu. Debo ser capaz de hacerlo por mí mismo. Debo ser capaz de controlar mi propio espíritu. ¿Entienden, chicos? Hay algunas partes que no entienden del todo, pero deben buscar esto. Así que cuando ustedes entran en esa profunda presencia, realmente amando y anhelando al Señor, no siempre salen con una oración que arranca raíces como si fueran árboles. Ustedes mismos deben sentir y darse cuenta de que este espíritu se abre completamente y que entran en un tiempo que ni siquiera conocen. Hoy, mientras regresaba de Pyeongtaek, tuve una conversación sobre esto. Miren, cuando ustedes cierran los ojos y meditan en Dios, en esa profunda y temblorosa presencia, ¿no sienten que entran en una profundidad espiritual? Ustedes saben, pensé que no debería hablar de esto hoy, porque es un tema profundo, pero aquí estoy. Es posible que algunos de ustedes ya estén experimentando esto aquí. Por supuesto, por ejemplo, en mi caso, a menudo tengo la experiencia de orar en lenguas, de manera muy suave y tranquila, dejando que mi espíritu resuene. A veces me gusta que no haga ruido. Por supuesto, a veces también hago proclamaciones en voz alta. Pero lo que busco es que el resonador vibre. Anhelo a Dios para que el resonador vibre. Cuando amas al Señor y lo amas más y más, entras en ese anhelo profundo. En ese momento sientes que el espíritu se abre completamente. Entonces, ¿a dónde entramos? Entramos en el profundo espacio del espíritu. En ese estado, ustedes oran en silencio, espiritualmente. Entonces, si en algún caso oro por la señora Baek Mi-kyung, ¿verdad? Entro en el mundo del espíritu y oro por la señora Baek Mi-kyung. Entonces, Dios puede mostrarme toda la situación en la que se encuentra la señora Baek Mi-kyung en este momento. Y también puede mostrarme qué está haciendo ella sentada en su casa e incluso qué pensamientos tiene en su mente. Esa es la dimensión del espíritu. Cuando lleguemos al cielo, no decimos, hola señor Yuhanshil, con palabras, ¿verdad? Cuando nos encontramos así,
el corazón se siente ligero y de repente ambos nos entendemos. Es la misma ley. Entonces, cuando ustedes están sentados en casa, meditando en silencio, llorando, de repente no aparece justo frente a ustedes la persona por la que están orando. Entonces, los pensamientos de esa persona se muestran claramente y Dios te muestra todo el estado espiritual actual de esa persona o incluso lo que necesita con urgencia y en lo que necesita ayuda, como si lo hubieras encontrado en el cielo. Entonces en ese momento pueden orar por esa persona así. Entonces más tarde, si me encuentro con Dios y le digo, señora Baek Mikyung, ¿usted estuvo orando hasta las 2 de la mañana anoche? ¿Cómo lo sabe? Así es, como sucede. Esto es algo que hacemos y que nos sobra. Esto es incluso menos que una de las cosas que hizo Jesús. No es nada en comparación. ¿No es así? Esto tiene que suceder, por ejemplo, en el caso de Charlie Shampoo. Antes de la conferencia, la noche anterior a la conferencia, él medita y ora sobre la conferencia en el hotel, ¿verdad? Entonces, ¿saben a dónde va esta persona? Es entrar en el futuro. Así que al día siguiente, él ya ha visto a las personas por las que va a orar. Esta vez, la risa estalló y esta persona ya había visto todo de antemano. Superar el espacio y el tiempo es nuestra vida. Esto es algo a lo que ustedes deben acostumbrarse, porque así podrán atraer lo que ya se ha realizado en el cielo a su vida. Esto es muy importante y en cierto modo un poco profundo. Pero en el momento en que todo hace clic, sus oraciones cambian por completo. Con solo 20 minutos entran en el mundo del espíritu. Así que, así como las personas que van a la sauna con frecuencia tienen los poros abiertos y sudan fácilmente, cuanto más entrenen en esto, más profundamente entrarán en el mundo espiritual. Y así es como comienzan a ver las cosas que realmente están buscando. Por ejemplo, mañana la señora Yu Ye-yong necesita 300 millones. Entonces, se necesitan 300 millones y Dios nos muestra todo. Incluso, ¿quién nos dará 300 millones en aproximadamente un mes? Si esto sucede, no estoy viviendo por mí mismo, sino por Jesús. Pero todo esto lo sabemos porque hemos trascendido el tiempo y el espacio viviendo en paz. No entramos en el mundo espiritual para jugar con demonios, ¿verdad? Cuando oro en lenguas y busco a Dios, entramos por esa puerta abierta. En ese estado, Satanás no puede acercarse. Cuando oro en lenguas, profundamente en el Espíritu de Dios y lo busco, entramos a través de esa puerta abierta. En ese estado, Satanás no puede acercarse porque es el lugar secreto de Dios. Entonces, en ese lugar secreto, bajo la protección de Dios, es cuando comenzamos a ver las cosas que Dios nos muestra. Entonces Dios dice, necesitas 200 millones, ¿verdad? Te lo daré el 1 de febrero. Si entras con el propósito de ver esto, no lograrás tu objetivo. Debo entregarme completamente y de manera sagrada a Dios, que es divino. Cuando me entrego completamente a Dios, sin pedir nada a cambio, es entonces cuando el Señor nos muestra lo que quiere que veamos. En espíritu, cuando lo reciben, se realiza. Continúen y se manifiesta más rápido. ¿Entienden? Cuanto más continúen con esto, más se acelera y se estrecha la velocidad con la que lo que se realiza en el cielo se manifiesta en la tierra. ¿Lo entendieron? No importa cuánto proclamemos o digamos, hay algunas cosas que no se harán realidad, ¿verdad? Por más que proclamemos y digamos, tienes que nacer, tú debes nacer, y que digamos tú, gorda, no hay ningún cambio, no hay transformación, y esa persona sigue enferma y se está muriendo. ¿Por qué sucede esto? Porque no estamos orando con un espíritu genuino, y por eso no podemos ver lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Era eso? No podemos ver porque no oramos con un espíritu genuino. Al orar así, podemos entender si alguien está destinado a morir, por qué Dios lo lleva, si se sanará o qué sucederá. Nuestra oración no busca nuestro deseo, sino la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad de Dios. Así, ya no importa si vive o muere. En ese momento, nuestra oración no busca mi propia voluntad, sino que hacemos una oración pidiendo la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad de Dios. Así que ya no me importa si esta persona vive o muere.
Todo se entrega a la voluntad de Dios, pero en ese espíritu Dios nos descarga todos los secretos espirituales. En esos momentos lo que se aprende, realmente asombroso. Así que, aunque solo oren aquí, durante 1 hora no lo hagan de manera repetitiva. Deben abrir completamente su espíritu y entregárselo a Dios. Así que deben orar conforme al guía del Espíritu Santo. En ese momento, la velocidad de sus oraciones se acelera enormemente y su oración comienza a desarrollarse de manera asombrosa. Así es como el espíritu se abre completamente y comienza a desarrollarse, ¿verdad? Entonces vivirás una vida completamente diferente a la de una vida común, porque hay una gran diferencia entre alguien que puede orar en el espíritu de manera completamente separada y alguien que no puede separarse y ora en un estado conectado a la carne. Es un abismo entre esos dos tipos de oración. Ese nivel se queda estancado, repitiendo las mismas cosas durante 30 o 40 años en la vida de la iglesia y al final no pasa nada. Pero ustedes deben vivir completamente en el espíritu. Cuando viven en ese espíritu, entran en un nivel que nadie más puede alcanzar. Así que, aunque solo oren por un momento, incluso si son solo 10 minutos, deben despojarse de todas las preocupaciones, ansiedades, deseos, necesidades y todo lo que hay en su corazón. Deben entrar en un estado de completa rendición ante el Señor y comenzar con una oración de apertura de su espíritu. ¿Lo entendieron? En esta etapa puedo profundizar más en la conversación. Primero, en ser entrenados de esta manera. Luego, aquellos que pueden hacerlo sin que yo los guíe son los que son más rápidos que yo, más rápidos que cualquier otra persona. ¿Qué significa eso? Los que fueron primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Todo ese orden se invierte. Depende. ¿Cómo se haga esto? Esto es precisamente la intimidad con Dios, el Dios de la intimidad. Cuando realmente encuentras a ese Dios de la intimidad, todas las potestades del mundo se someten, porque te conviertes completamente en la novia de Dios. Incluso las cosas que no pido, las recibo. Y eso es precisamente esto. Así que cuando ustedes oran en lenguas, la mayoría de las veces, si están al lado de alguien, pueden sentir lo que esa persona está orando. Y a veces los pensamientos se muestran claramente como si estuvieran escritos. Y cuando pasas junto a esta persona, lo que Dios le da, y además, hijo, más allá de las profecías y demás, cuando estamos cerca de Él, en el momento en que lo meditamos, se revela todo lo que esta persona está orando, pensando y pidiendo a Dios. Debes entrar en un lugar profundo en el espíritu y orar así. Así podrán discernir rápidamente todos esos espíritus malignos de Satanás. Podrán saber quién se acerca a mí con malas intenciones para robarme o quién viene a hacerme daño. Todo esto se distinguirá rápidamente. Pero no somos todos personas justas, no somos como Jesús. Así que podemos discernir al 100%. Se puede discernir rápidamente quién se acerca a mí con malas intenciones para robarme o quién viene a hacerme daño. Pero no todos somos personas justas, no somos como Jesús. Así que podemos discernir al 100%. Eso podría no ser así, pero se llega a saber mucho más que no saber eso. ¿Entendieron, chicos? Así que, por mucho que oren en lenguas, si no es este tipo de oración, solo estarán haciendo tareas sin sentido. Tienen que abrir más profundamente su espíritu. Señor, por favor, abre mi espíritu ahora. Llévenme ahora. Aunque tengan los ojos abiertos, imaginen esto por un momento. Ahora imaginen que su espíritu sale de ustedes mientras tienen los ojos abiertos. ¿Lo están pensando ahora? ¿El espíritu salió de repente? Imaginen que entran profundamente en Dios. Piensen en eso, que están orando con Dios y dentro de Dios. Cuando oran así todo, ustedes se separan. Así que cada vez más sienten cuán importante es ser santos y cuán limpios deben volverse. Porque cuando el espíritu se separa y quiere entrar en Dios, si tenemos pecados que no hemos arrepentido o si hay ira, odio o maldad en nuestro corazón, eso nos impide entrar. Así que deben pedir que los purifique más, que sean más limpios,
para que su espíritu pueda encontrarse con el Señor. Este pecado es así. En este edificio las paredes están agrietadas. Sí. Entonces, aunque haya una pequeña grieta en la pared, a través de esa abertura pueden entrar serpientes, 100 pies y todo tipo de cosas. Es lo mismo. Nuestro espíritu no puede encontrarse con Dios. Es la muerte que resulta de tener pecado. Por eso deben desear sobre todo que su espíritu esté limpio, y no solo su espíritu, sino que también deben limpiar rápidamente los pecados en su alma y deshacerse del odio. Así podrán encontrarse plenamente con Dios a través de esa pureza y, cuando lo encuentren completamente cada día, todas sus oraciones y deseos se manifestarán en esta tierra de una manera que nadie podría imaginar, cumpliendo lo que Dios quiere a través de ustedes. ¿Lo entendieron, verdad? Así que ahora, hagamos una oración profunda, aunque sea por 30 minutos. No es necesario que lo digas en voz alta. No es necesario que sea ruidoso. Abre mi espíritu. No sé qué hacer, pero, Señor, quiero que mi espíritu entre en ti, así que guíame. Era un clima de escalera, donde cada paso hacia arriba parecía interminable. La escalera se extendía hacia el cielo, con peldaños que se perdían en las nubes. A medida que subía, el aire se volvía más fresco y el viento susurraba historias de aquellos que habían escalado antes. Cada escalón contaba una historia de esfuerzo y perseverancia, de sueños que se alzaban con cada paso. La escalera, infinita y majestuosa, era un símbolo de aspiración, un camino hacia lo desconocido, donde el horizonte se expandía con cada ascenso. En este clima de escalada, el mundo parecía detenerse y el tiempo se dilataba, permitiendo que cada momento se sintiera eterno. One Here I Am, Obran